Nuestro tema de hoy es tautología, contradicción y contingencia. Son tres términos, son tres conceptos que se relacionan directamente con nuestras proposiciones lógicas, ¿sí? Y específicamente, pues, con las proposiciones compuestas. Empecemos por definir el primer caso, ¿sí? La tautología. ¿Qué cosa es una tautología? Pues la tautología es una expresión que siempre va a resultar verdadera. Recordemos que cuando nosotros tenemos una proposición compuesta, esta la podemos deshacer en pequeñas proposiciones simples o atómicas, ¿sí? Y cada una de estas proposiciones simples o atómicas puede tomar los dos valores de verdad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros combinamos en la proposición compuesta esos diferentes valores de verdad, pues el resultado de la proposición compuesta puede cambiar. En algunas ocasiones puede ser verdadero, en algunas ocasiones puede ser falso, ¿sí? Dependiendo de esa combinación de valores. Cuando resulta que sin importar cómo se combinen los valores de verdad de estas proposiciones simples, el, el resultado de la proposición compuesta siempre es verdadero, entonces decimos que lo que tenemos es una tautología. ¿Okay? Entonces la tautología va a ser aquella expresión lógica que siempre va a tener un valor verdadero sin importar cuáles sean los valores de verdad de cada una de las proposiciones simples. Por ejemplo, si P y Q, entonces P. Bueno, vamos a trabajarlo aquí ya a partir de la fórmula lógica, ¿sí? Para explicar cómo se va a hacer el análisis. Recuerden que cuando me dan el enunciado en palabras, bueno, nosotros para poder trabajar con él necesitamos convertirlo a la fórmula lógica, identificando cuáles son los conectores que separan cada uno de los enunciados simples. En este caso, bueno, ¿cuántos enunciados simples tenemos? Tenemos dos, tenemos P y tenemos Q. Entonces vamos a construir una tabla donde vamos a ir analizando cada uno de los valores de verdad. Nosotros ya habíamos hecho este análisis, pero considerando solamente el valor asignado de verdad para cada uno de los enunciados, ¿sí? Vamos a ver ahora todas las posibilidades. Vamos a partir, en este caso que son dos proposiciones simples, de una tabla que tiene 4 renglones y vamos a distribuir los valores de verdad de manera que podamos tener todas las combinaciones posibles. Entonces, al enunciado P le asignamos valor B, valor B, valor F, valor F. Entonces, tenemos 2 de verdad y 2 de falso. ¿Por qué 2 y 2? Bueno, siempre vamos a reducir a la mitad y a la mitad le asignamos verdadero y a la mitad le asignamos falso. ¿Por qué? Porque cuando yo asigne valores al otro enunciado, entonces vamos a hacer lo mismo. A estos dos que antes tenían verdad, bueno, entonces ahora a uno de ellos le pondré verdadero y al otro le pondré falso. Cuando llego a la parte donde hay valores falsos, también reducimos a la mitad y a la mitad le pondré verdadero y a la mitad le pondré falso. Entonces tenemos de esta forma todas las combinaciones posibles de los valores de verdad para cada uno de los enunciados. Y entonces podemos ahora sí analizar cómo se comporta de acuerdo a cada uno de los conectivos.
Primero vamos a hacer el conectivo de la conjunción, que tenemos acá una I. Para la conjunción, recordemos que la conjunción solamente es verdadera cuando ambos son verdaderos. ¿Ok? Entonces quiere decir que en el primer renglón vamos a apuntar verdadero y en todos los demás escribiremos falso, puesto que en todos los demás aparece por lo menos un valor falso. El único que resulta verdadero en este caso es el primero. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos analizada esta primera parte del paréntesis. Vamos a la última, donde analizaremos entonces la condicional. Bien, ahora para el condicional, recuerden que es importante el orden. Dice, si P y Q, o sea, el antecedente es este y el consecuente es la P. Tenemos que analizarlo en ese orden, ¿sí? Y la tabla de verdad del condicional. Me dice que únicamente va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Perdón, al revés. Sí, está bien. Este es el único caso falso. Entonces todos los demás casos son verdaderos, lo que quiere decir que aquí el antecedente es falso, el consecuente es verdadero, o sea que será verdadero, ¿sí? La única posibilidad para que este fuera falso tendría que ser verdadero aquí y falso aquí en P. Pero cuando tenemos falso en el consecuente, en el antecedente también tenemos falso, entonces eso hace que sea verdadero, ¿sí? Por tanto, como todos los resultados posibles son verdaderos, entonces estamos ante una tautología, ¿sí? El siguiente caso que vamos a analizar es la contradicción. La contradicción son, en caso contrario que la tautología, ocurre cuando las fórmulas lógicas siempre van a arrojar un resultado falso, sin importarnos qué valor de verdad le dimos a las proposiciones simples, siempre nos darán un resultado negativo, ¿sí? Por ejemplo, dice, no P o Q y P. No P o Q y P. Bueno, entonces, de nuevo, tenemos ya la fórmula. Vamos a analizar la tabla. Tenemos de nuevo solamente dos enunciados, P y Q. Entonces utilizamos 4 renglones para poder escribir, como expliqué en el caso anterior, todas las posibles combinaciones de los valores de verdad. Ahora, vamos a ir analizando esta fórmula. Vamos a analizar primeramente la disyunción, ¿sí? La disyunción, que en este caso es una disyunción inclusiva. Por tanto, únicamente será falso cuando los dos enunciados son falsos. Es este último caso. Los otros serán verdaderos. Bueno, ya teniendo el análisis de la disyunción, entonces vamos a negarlo, porque acá está la negación de esta disyunción. Entonces vamos a poner
los valores contrarios a este. ¿Sí? Si era verdadero, ahora será falso. Y lo que era falso, ahora será verdadero. Y ahora sí llegamos a la parte última, donde vamos a analizar la conjunción. La conjunción que sería de esta cuarta columna donde pusimos la negación con P. ¿Sí? Y nosotros sabemos que para que la conjunción sea verdadera, ambos valores tienen que ser verdaderos. Entonces, aquí tenemos verdadero, pero aquí tenemos falso, por tanto es falso. Verdadero, falso, su resultado será falso. Falso y falso, pues es falso. Falso y verdadero, también es falso. Entonces, cuando todos los resultados, como en este ejemplo, son falsos, nos encontramos ante una contradicción. ¿Sí? Vamos a revisar el último caso, la contingencia. Lógicamente, bueno, ya vimos un caso donde todos los resultados son positivos, que es la tautología. Ya vimos un caso donde todos los resultados son falsos, ¿sí? Y entonces esa es la contradicción. Por consecuencia lógica, una contingencia será donde tenemos valores distintos en los resultados. Podemos tener resultados positivos o resultados negativos, es decir, podemos tener resultados verdaderos y resultados falsos, dependiendo de cómo se den las combinaciones de nuestros valores de verdad. Entonces, si yo tengo esta proposición lógica, no P o Q, si no P o Q, entonces P. Si no P o Q, entonces P. De nuevo, tenemos dos enunciados. Como tenemos dos enunciados, hacemos lo mismo. Una tablita con 4 renglones donde vamos a analizar las posibles combinaciones de los valores de verdad, que al ser dos enunciados ya sabemos que son 4 combinaciones posibles. Entonces, analizamos primero la disyunción. Y de nuevo, bueno, según la tabla de verdad de la disyunción, solamente es falso cuando ambos son falsos. Por tanto, los 3 anteriores son verdaderos. Ahora, negamos, vamos a ver la negación de esta disyunción. Quiere decir que si era verdadero, se convierte en falso. Y si era falso, se convierte en verdadero. Ya que tenemos nuestro análisis de esta columna de la negación, pasaremos entonces a analizar el condicional. De nuevo, el orden, cuidado, si este es el antecedente, o sea, esta columna es el antecedente, esto va primero, entonces P, entonces este, ¿sí? Recordemos que el condicional solamente será falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, ¿sí? Entonces, antecedente verdadero tenemos aquí y consecuente falso. Quiere decir que este último renglón es falso. Los otros 3 serán verdaderos.
Como tenemos aquí un resultado diferente, fíjense, basta con que uno de ellos sea diferente a todos los demás para que no podamos clasificar ni como tautología ni tampoco como contradicción. Entonces, en este caso, lo que tenemos es una contingencia, ¿sí? O también se le llama indeterminación, ¿sí? Contingencia o indeterminación, cuando tenemos algunos resultados verdaderos y algunos resultados falsos. No importa que solamente uno sea diferente, ya con ese adquiere el carácter de contingencia o de indeterminación. Bueno, ahora hemos visto ya ejemplos para cada una de estas tres posibilidades, pero en estos ejemplos nuestras fórmulas lógicas solamente consideraban dos enunciados. ¿Qué va a pasar si tenemos tres? Bueno, vamos antes, todavía tenemos aquí otro. Aquí vamos a hacerlo ahora sí desde el inicio donde tenemos el enunciado escrito, ¿sí? Entonces me dice determinar, así vamos a encontrar nuestros ejercicios, ¿ok? Determinar si la siguiente proposición es una tautología, contradicción o una contingencia. Y el enunciado es no estoy estudiando francés o no estoy estudiando chino. Mis enunciados simples serían entonces estoy estudiando francés, estoy estudiando chino. ¿Qué conectivos tenemos? Una negación acá, otra negación acá y una disyunción. Mi fórmula lógica entonces me va a quedar no P o no Q. ¿Ok? Usamos el inclusivo porque no me lo especifica aquí que sea excluyente. Y podría darse el caso de que yo estudie ambos al mismo tiempo. Bien, entonces vamos a escribir nuestra tabla para las posibles combinaciones, como son dos enunciados, son 4 combinaciones posibles. Y estas dos columnas, pues cuando son dos enunciados siempre van a ser iguales, las dos primeras. Ahora, vamos a poner primero las negaciones, en este caso la negación de P, que sería entonces los valores contrarios. Si es verdadero, ahora es falso. Y si es falso, ahora es verdadero. La negación de Q, bueno, pues si era verdadero, ahora es falso. Si era falso, ahora es verdadero. Si es verdadero, ahora falso. Y si es falso, ahora verdadero. Y por último, pues analizamos la disyunción de estas dos últimas columnas que escribimos, ¿sí? Y de acuerdo a la tabla de verdad para la disyunción, solamente será falso cuando los dos son falsos. Y viendo estas dos columnas, vemos que solamente se presenta ese caso en la primera. Quiere decir que la primera será falsa y las siguientes tres serán verdaderos. Por tanto, este enunciado, no estoy estudiando francés o no estoy estudiando chino, es una contingencia o indeterminación. En este momento, cuando escribo mi conclusión, entonces ya he terminado mi ejercicio. Si solamente me quedé aquí hasta la tabla y no califiqué mi enunciado compuesto como tautología, contradicción o contingencia, entonces no he dado respuesta al ejercicio. ¿Ok? Entonces es importante escribir qué es lo que resultó en mi tabla. ¿Por qué en los ejemplos anteriores no los puse? Porque los ejemplos anteriores
estábamos ejemplificando específicamente cada uno de los tres casos. O sea, en ese caso lo dijimos al principio. Bien. Ahora sí. Determinar si la siguiente proposición es una tautología, contradicción o contingencia. Si comprendiste el tema, contestarás o no los ejercicios. ¿Cuántos enunciados tenemos? Comprendiste el tema y contestar los ejercicios. Entonces mi fórmula lógica me va a quedar si P, o sea, si comprendiste el tema, entonces contestarás, o sea, Q, o el otro conectivo que está aquí, no contestarás los ejercicios. ¿Sí? Recuerden que en los enunciados, cuando los mencionamos, aparecen, omitimos a veces palabras, ¿sí? Que en la proposición lógica sí tenemos que incluir al escribir los símbolos. Bien, entonces, de nuevo, tenemos solamente dos enunciados. Mis dos columnas iniciales son iguales a las anteriores. Estas no cambian. Y vamos a poner primero lo más fácil, que es la negación. La negación de Q. Entonces vamos a ver Q. Si es verdadero, se vuelve falso. Si es falso, se vuelve verdadero. Si es verdadero, se vuelve falso. Si es falso, la negación es verdadera. Ahora bien, vamos a la disyunción. Disyunción entre Q y no Q. ¿Ok? Entre Q y no Q. Sabemos que la disyunción es falsa únicamente cuando los dos son falsos. Por tanto, aquí está equivocado. ¿Sí? Aquí tenemos todos mis resultados verdaderos deben ser. Vamos a componerlo. Este es verdadero. ¿Sí? Recordemos que la tabla de la disyunción me dice que solo es falso cuando ambos son falsos. Entonces, en este caso, esta disyunción no tiene en ningún caso los dos falsos, ¿sí? Y entonces, por último, perdón, no, es Profe, que, entonces no, está mal lo de arriba, ¿no? Porque es Q en lugar de P. no, perdón, es que yo estoy viendo, no, lo que está mal es, no, sí, está bien. Esto, efectivamente, esto de aquí, yo aquí por eso puse mal acá, ¿sí? El enunciado aquí está correcto, ¿sí? Porque es contestar o no los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo me confundí, ¿sí? Al poner P o no Q. Y entonces si vemos P tiene falso y no Q tiene falso, yo por eso le había puesto falso, ¿sí? Pero efectivamente aquí es donde está mal, ¿sí? Y eso me ocasionó ahí el error. Yo copié mal aquí, pues como que no soy muy bueno para escribir con esto. Qué feo está esto. Bueno, esto es Q, ¿sí? Es esta parte de acá del paréntesis el que estamos analizando. Entonces, por eso este es verdadero. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar ahora con este. Entonces, vamos ahora sí a la condicional, ¿sí? El condicional, si P, entonces Q, ¿ok? Si P, entonces Q.
Recordemos que el condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Sí? Entonces, este es mi antecedente y este es mi consecuente. ¿Sí? Y entonces, como todos mis consecuentes son verdaderos, pues mi condicional también será verdadero en todos sus casos. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos viendo aquí que en este ejemplo no me alteró este error el resultado. ¿Sí? Vuelvo a repetir, para que este condicional fuera falso, necesito antecedente verdadero y consecuente falso. Y aquí tengo verdadero, verdadero. Verdadero, entonces verdadero. ¿Sí? No hay ningún caso donde el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Por tanto, todos los resultados son verdaderos. O sea, que esta fórmula lógica, este enunciado, es una tautología. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces ya dos ejemplos a partir de los enunciados, donde hemos visto una indeterminación y una tautología. Ahora, ¿qué sucede si ya no tengo dos enunciados, sino tengo tres? Bueno, aquí lo que va a cambiar es el número de filas que va a tener mi tabla de verdad. ¿Ok? El procedimiento es el mismo. El significado de, obviamente, lo que es tautología, contradicción e indeterminación son los mismos, pero va a cambiar el número de filas que voy a poner a mi tabla. Vamos a usar una formulita para determinar cuántas filas tenemos que poner en nuestra tabla. Esa formulita es 2 a la n, ¿sí? Dos a la n. El 2 representa los valores de verdad, o sea que es verdadero o falso. Y n es el número de enunciados que tenemos, ¿ok? Entonces esto me permite hallar, esta fórmula me permite hallar el número de combinaciones posibles que podemos tener. Entonces por eso lo usamos para el número de filas. Si yo tengo dos enunciados sería 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Por eso hemos estado usando 4 filas en todos los ejemplos anteriores. Pero en este último ejemplo vamos a usar 3 enunciados. Entonces, si yo tengo 3 enunciados, sería 2 al cubo. Entonces yo necesitaría 2 por 2, 4 por 2, 8 filas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este enunciado, el 9 es divisor del 45 y el 3 es divisor del 9 y del 45. Entonces vamos a ver. Tenemos un enunciado P que dice el 9 es divisor de 45. El 3 es divisor del 9. El 3 es divisor de 45. Entonces tengo 3 enunciados. Por eso voy a necesitar, usando esta fórmula, 8 filas. Mi fórmula lógica me va a quedar así. P y luego Q y R. O sea, 3 es divisor de 9 y 3 es divisor del 45. P y Q y R. Entonces, con esta fórmula vamos a construir nuestra tabla para las 8 filas. Aquí está. ¿Sí?
Volvemos a escribir nuestra fórmula para no olvidarla. Y ahora, ¿qué va a suceder? Mis tres primeras columnas, siempre las primeras columnas las vamos a ocupar con los enunciados simples. En este caso, P, Q y R, que habíamos dicho son tres. ¿Sí? Entonces, empezamos con la primera. Y para distribuir los valores de verdad, pues a la mitad le ponemos verdadero y a la mitad le ponemos falso. O sea, como son 8, pongo 4 verdaderos y 4 falsos. ¿Sí? Luego, para la siguiente columna, volvemos a dividir a la mitad y estos 4 que teníamos de verdad, a 2 le voy a poner verdadero y a 2 le voy a poner falso. Y lo mismo vamos a hacer con los falsos. Dividimos a la mitad y a 2 le pongo verdadero y a 2 le pongo falso. ¿Sí? Y me va a quedar así. Para llegar al tercero, donde entonces, como volvemos a dividir a la mitad, vamos a tener un verdadero, un falso, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Sí? Al hacerlo de esta manera, yo me aseguro de que tengo todas las combinaciones posibles y no repito ninguna. ¿Ok? Puedo tener obviamente entonces más de 3 enunciados. Puedo tener 4 enunciados. Si yo tuviera 4 enunciados, ¿qué va a pasar? Que entonces mi tabla necesitaría 16 columnas. Y esta distribución la haríamos entonces asignando los primeros 8 valores de verdad y luego 8 valores falsos y luego vamos haciendo lo mismo, reduciendo a la mitad para poner verdaderos y falsos, ¿sí? Sin importar cuántos enunciados simples tengamos, siempre mi proceso para distribuir estos valores de verdad va a ser el mismo que yo acabo de explicarles aquí, hasta llegar a la última columna donde tenemos 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1, ¿sí? Bien, entonces vamos a analizar primero lo que tenemos aquí en paréntesis, Q y R. Y Q y R, bueno, va a ser verdadero solo cuando ambos son verdaderos, que es este caso de aquí. Y los demás, bueno, acá tenemos también otro que será verdadero, entonces son los dos que serán verdaderos y todos los demás serán falsos. ¿Ok? Y por último, analizamos la conjunción de P, que es la primera columna, con el paréntesis. Va a ser verdadero solamente si ambos son verdaderos. Y entonces, aquí tengo un verdadero y aquí tengo un verdadero. Entonces, en el primer caso sí va a ser verdadero. Estos no pueden serlo. Aquí hay un verdadero, pero antes tiene falso. Entonces, tampoco va a ser verdadero. Únicamente será verdadero en el primer caso. Y todos los demás serán falsos. Por tanto, en este caso, esta construcción, esta fórmula lógica, este enunciado, es una indeterminación, ¿sí? Puesto que depende de los valores de verdad que se le asignen eh, a cada enunciado simple. Escribimos la conclusión, que es una contingencia o una indeterminación.